Si objetivizamos a la vida y a las personas, tenemos como resultado los problemas de la realidad humana. Pues bien, hoy vamos a hablar de algo que la serie de WandaVision hizo popular hace como un mes. Y dirán, ¿por qué vamos a hablar de algo que ya ni siquiera es tendencia? Bueno, porque las cosas no valen porque estén de moda o porque sean populares, sino por aquello que aportan para comprender asuntos de nuestra vida o de nuestra realidad. Con la serie se hizo famoso algo llamado la paradoja de la barca de Teseo. Y la verdad es que esto es muy padre porque pocas veces la filosofía puede llegar a tantas personas. Si quieren conocer más sobre ella, en qué consiste, las explicaciones que se le han dado, cómo se ha relacionado con la serie, la verdad es que hay muchísimos videos que se han subido después de que la serie le hizo popular, con muchas explicaciones muy buenas y les recomiendo bastante verlas. Aquí ya no se va a hablar de eso, no se va a hablar de lo que ya se ha comentado y ya es más que conocido, sino de esta otra perspectiva y de manifestar por qué la paradoja de la barca de Deseo manifiesta un error sobre nuestra manera de acercarnos al mundo. Este error tiene mucho que ver con el comercial que ahorita se hizo famoso, el de Ralph, el conejito, e involucra los problemas que tenemos de violencia de género, la trata de personas y cualquier otra forma de discriminación y también de la devastación de los recursos naturales. A ver, ¿cómo empieza el problema? Pensamos desde el espacio, como si todo fueran sólidos. Es decir, todo lo que nos rodea tendemos a primero inmovilizarlo, a aislarlo, analizarlo, es decir, fragmentarlo en partes y con esto categorizarlo. Lo que esto produce es un conocimiento para poder entender la materia y poder entender la realidad y con ello transformarla. Este es el procedimiento de la inteligencia. Es una inteligencia que se aísla de la realidad a la que pertenece, se pone como ajena a ella y ve todo lo demás como si fuera un objeto. Esto ha sido bien eficiente porque gracias a ello hemos podido fabricar nuestras herramientas para resolver los problemas de la vida diaria. De hecho, el desarrollo de la ciencia y la tecnología deben mucho a este procedimiento de la inteligencia. Y, por ejemplo, ¿cómo podríamos nosotros retirar un tumor o diseñar una prótesis y que realmente funcione si no existiera este procedimiento de fragmentación de la realidad para ver cómo funciona y con eso también transformarla? Desafortunadamente, este mecanismo no siempre es efectivo ni para todos los problemas de la realidad es efectivo, principalmente cuando nos metemos en los asuntos éticos, es decir, todo esto que tiene que ver con la relación que tenemos con el mundo, la relación afectiva, los lazos que generamos, las dificultades de nosotros con las demás personas, este tipo de situaciones. De hecho, ayuda mucho a entender lo que es ética. Bueno, ética, perdón, viene de la palabra ethos, y ethos es la guarida en la que viven los animales, ¿no? Entonces, esta cuestión de un hogar, de una protección, y por eso la ética está muy relacionada con los vínculos que generamos como especie y también con el entorno. Entonces estamos hablando de problemas y de una situación que va más allá de fragmentar la realidad. Ahora vamos a los asuntos de estar con la realidad, de saber compenetrarnos con ella. Y la inteligencia ahí tiene bastantes fallas, este procedimiento. La paradoja de la barca de Teseo es una paradoja solamente cuando pensamos la realidad como una suma de partes, como algo inmóvil, en donde no cabe lugar para la transformación, para el cambio. Pero eso es totalmente contrario a la realidad. La realidad no es inmóvil, es un constante flujo y es una constante transformación donde no hay partes, sino una pluralidades realmente que trabajan como si fuera un magma que avanza, que se va removiendo y que va transformando las cosas. Esta realidad involucra historia, percepción, conocimiento, todo eso siempre trabajando como si fuera una sola cosa. Y aquí es donde entra o es útil el caso del personaje de Visión. No sé si se acuerdan que en Infinity War le quieren quitar la gema para que Thanos no la tome. Y entonces están preocupados porque dicen, o sea, si le quitamos la gema, pues corre un riesgo de que pues ya no sea Visión, ¿no? Piensan que la gema es como muy importante en él. Sin embargo, no me acuerdo quién contesta, bueno, debemos recordar que la red
que constituye a Visión, pues tiene algo de Tony Stark, de Bruce Banner, de Ultron, de Jarvis. Entonces, si le quitamos realmente la gema, mucho de él va a seguir. Y aquí esto es lo interesante. Seguimos pensando que somos partes, ¿no? Y que si perdemos una parte, pues se perdería algo de nosotros. En el caso físico es creo que muy evidente, ¿no? El hecho de que perdamos una parte de nuestro cuerpo no hace que dejemos de ser quienes somos. Pero esto puede ser un poquito más complejo, ¿no? Como el caso de Robocop, que solamente queda su mano, su cerebro y su corazón. Y al final de cuentas, este Murphy se empieza a adaptar y sigue siendo él, a pesar de que solamente quedan esas partes de él. Esto está súper padre porque nos indica lo que constituye al ser, lo que nos constituye a nosotros, es este movimiento y esta adaptación. Que nosotros no somos los mismos de niños a adultos. Solemos pensar en términos absolutos, pero no es así. Vamos haciendo esta transformación donde las experiencias, las percepciones, el conocimiento, la historia, las creencias, los propios cambios que sufre el cuerpo, todo eso va constituyendo nuestro ser. Y entonces realmente el ser es esta movilidad que tiene cierta manera de trabajar junta. Por eso la idea del magma, ¿no? Si perdemos algo, no cambia nuestro ser o no perdemos nuestro ser. Porque realmente el ser es esta movilidad y ese es el primer punto. Ahora, el caso no solamente es con el cuerpo, ¿no? En el ejemplo de Visión tenemos el hecho de una vida psíquica. Esta está muy bien manifestada en el trastorno de identidad disociativo, cuando hay un montón de personalidades, cada una independiente de la otra, y que incluso en cuestiones de memoria o de recuerdos de lo que pasó, cuando se encuentra una personalidad, digamos, activa, ya no se recuerda lo que la otra hizo. Esto manifiesta que nuestra vida psíquica en realidad es más plural de lo que pensamos. Esta idea de la identidad y de la personalidad, pues realmente está constituida por una pluralidad, ¿no? Que en el caso de un trastorno se manifiesta y se escinde. Y realmente eso es lo mismo que hace la inteligencia. Está separando algo que de manera real se encuentra en unidad, pero que a pesar de que sea unidad, es una pluralidad que nos va constituyendo y que va cambiando. No sé si ya se empieza a entender este caso. Ahora, el siguiente asunto es que no solamente tendemos a ver por partes, sino que otra estrategia de nuestro pensamiento, y que es como la cúspide de la lógica, es lo que se llama el principio de no contradicción. Es decir, tenemos esta idea de que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo, algo no puede ser negro y blanco al mismo tiempo. Sin embargo, la realidad no es así. La realidad, primero que nada, no son polos, no es ser y no ser, es una gama. Incluso hay una falacia que se llama la falsa dicotomía, en donde se dice que es un error porque pensamos siempre desde los polos, ¿no? Verdadero, falso, a contra y a favor. Entonces dice, si nosotros estamos de un lado, por automático estamos en contra del otro. Y estamos pensando la realidad solamente como dos polos. Esto lo podemos ver en algo tan complejo como la percepción sensible, ¿no? El sonido, ¿no? Un sonido alto y fuerte. Realmente en medio de ellos hay toda una gama de pluralidades, de cualidades que además se van moviendo y se van transformando. Entonces, esta cuestión del pensamiento binario de la lógica es solamente una estrategia para generar categorías y con eso organizar y obtener sentido. Pero no significa que la realidad sea así y que se tenga que someter a esto. Esta es la cuestión, por ejemplo, de que exista un asunto de definir roles en la sociedad dependiendo, por ejemplo, del sexo. Es de pensar la realidad de manera binaria, cuando es más móvil y más plural que esto. Finalmente está el hecho de que pensamos todo desde lo absoluto, desde lo sólido. Y para esto ayuda mucho la explicación que dio Elvin Schillinger, el físico, en un libro que se llama Ciencia y Humanismo. Él está hablando de la percepción de, por ejemplo, una silla. Dice, la silla, como toda la realidad, la percibimos como algo firme, inalterable, muy sólido, muy concreto, muy estable. Pero si vamos en el caso de la silla y penetramos en ella y vemos de qué está constituida, más
a una dimensión más pequeña, nos vamos a dar cuenta de que está constituida por muchas partículas separadas por mucho espacio y que esas partículas están en movimiento. Entonces, esa silla que en apariencia nos parece tan sólida, tan estable, tan inalterable, realmente no es muy estable porque tiene mucho espacio entre ella y tiene partículas que se mueven. Y está en constante movimiento, aunque a nuestra apariencia parezca firme, inmóvil y totalmente inerte. Esto sucede también con la realidad y también sucede con nosotros. Nos solemos ver de esta manera inerte. Hay un ejemplo para esto que es el caso de las etapas de la vida, el ser niño y el ser adulto. Ser niño no es algo absoluto. Si pensamos de manera, o sea, ¿cuándo se es niño de manera plena? Así que están todas las características físicas, psicológicas y demás clasificaciones que hacemos de manera plena. No, nos vamos a dar cuenta de que si buscamos ese absoluto, ese momento en el que se es total y plenamente un niño, no se va a encontrar ese momento exacto, porque es algo que está en continuo desarrollo. El niño, nunca hay un niño absoluto ni nunca hay un adulto absoluto, hay un proceso. Pero solemos ver de esta manera por partes, pensando en términos absolutos, de manera inmóvil. Esto manifiesta que nuestro conocimiento sea parcial y limitado. Para poder vencer esto tenemos que situarnos dentro de la propia movilidad que nosotros somos. Más que un conocimiento de cómo está constituido, es compenetrarnos, es una comprensión. Y la comprensión se da en el movimiento mismo, en lo que se va a llamar la simpatía. Cuando estamos hablando de la comprensión del otro o de la alteridad, más que nada de la alteridad, tenemos que entender que es una movilidad y que está dentro de una dinámica en la que nosotros también nos pertenecemos, la dinámica de la vida. Al otro no debo someterlo a juicio, no debo estar generando ideas sobre él a partir de lo que yo veo externamente, ¿no? Porque dentro hay toda una pluralidad de movimiento, hay toda una historia, hay todo un cambio que es constante. Solamente por medio de la simpatía yo voy a poder comprender al otro. Y esta simpatía es la que me hace identificarlo como si fuera yo mismo. Y entonces dejo de pensar en los demás como un objeto. El problema de la barca de Teseo es pensar al ser y la vida como si fueran objetos. Por eso en el devenir, en el cambio que es constante, nosotros aparece esta contradicción, ¿no? De que ha dejado de ser algo que antes era. Pero realmente eso es lo que nosotros somos y eso es la realidad. La realidad verdaderamente se comprende desde el compromiso con el ser, el compromiso con lo que nos rodea. Y los problemas que hoy tenemos de maltrato animal, de violencia de género, de trata de personas, es porque estamos pensando a lo demás como si fuera una mercancía de la cual yo voy a sacar provecho. El problema con la inteligencia es que sí, o sea, siempre piensa en lo práctico, en poder hacer uso de las cosas, en hacer herramienta. Pero las personas no son herramientas. Si objetivizamos a la vida y a las personas, tenemos como resultado los problemas de la realidad humana, donde hay devastación ecológica, hay trata de personas, hay otras formas de explotación, hay discriminación, hay prejuicios por cuestiones de color de piel, de género, de orientación sexual, todo este tipo de cosas, ¿no? Que simplemente son de tratar de aplicar un mecanismo a la realidad cuando no debe tratar de conocerse de esa manera. El mecanismo de inteligencia sirve para otras cosas, pero no para compenetrarnos con la realidad. Para terminar, el caso de Vision nos puede ayudar a profundizar en el asunto. El Vision, que está en Westview, donde está Wanda, dice él, soy un Visión condicional, porque él solamente es el recuerdo afectivo que tiene Wanda de él. No es el ser en su totalidad, es solamente un momento de él según el lazo que generó Wanda. Pero la manifestación en el hecho de que esté incompleto es uno, que no tiene cuerpo y que tampoco tiene memoria. Es decir, manifiesta que él no está en toda su plenitud y totalidad, solamente es como una instantánea de él. Y eso es lo que solemos hacer nosotros con la realidad y con las personas. Tomamos instantáneas y a partir de eso generamos un juicio y con eso creemos conocer. Y con ese creer conocer tomamos decisiones sobre cómo actuar sobre las personas o sobre las cosas. Pero no las tomamos en toda su movilidad.
Espero que se haya entendido esta pequeña explicación, espero que les haya gustado. Si hay preguntas, si hay comentarios, si quieren que detalle alguna de las cosas que hemos platicado, porque obviamente se puede profundizar en ellas, por favor déjenlo en los comentarios, ayúdenme a saber qué es lo que opinan sobre estos contenidos, sobre estas explicaciones, qué cosas no se entienden, me gustaría mucho saber eso. Y bueno, si ustedes quieren profundizar en estos detalles, ¿no? en un aspecto teórico, pues les recomiendo Ciencia y Humanismo de Erwin Schrödinger y también las investigaciones filosóficas sobre el tiempo, el espacio y el continuum de Franz Brentano, o las lecciones de fenomenología de la conciencia interna del tiempo de Edmund Husserl, el puesto del hombre en el cosmos de Max Scheler y lenguaje, verdad y lógica de Alfred Ayer, en la cual podrán ampliar este panorama sobre estas cuestiones. Pues muchas gracias y nos estaremos viendo en la siguiente.